Bueno, vamos a hablar con Alfredo Popritkin. Él es perito contador forense, nada menos que de la Corte Suprema de la Nación. Además es investigador de delitos económicos, especialista en fraudes corporativos y lavado de dinero. Para que tengan algunos datos, intervino más de 700 investigaciones criminales sobre fraudes y delitos económicos, entre los que se encuentran causas como Embajada de Israel en Yacyretá, el enriquecimiento de la entonces ministra María Julia de Sogaray, que estuvo detenida, ustedes lo recuerdan, la prueba contable en la tragedia de Once. Bueno, además es profesor de todas estas cuestiones, fraude, delitos económicos, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, entre otros sitios. Hola Alfredo, ¿cómo va? Un gusto escucharte. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Estaba mirando la denuncia que me hiciste llegar, que por primera vez, en este caso, alcanza, a los jueces Grunberg y Obligado por justamente su desempeño ante el Consejo de la Magistratura. Le recordamos que es el organismo que nombra y que debe controlar a los jueces federales de la Argentina. Contanos. Sí, efectivamente. Esta denuncia tiene una gran particularidad, porque los denunciantes fueron nada más ni nada menos que 42.000 y pico de ciudadanos argentinos, o sea, nos presentamos. 42.839 dice la denuncia, la tengo aquí delante. Más mi persona son 42.840, así es. Igualmente, porque esto surge de una petición de change.org barra, como era que denunciamos jueces OTESUR, change.org, denunciamos jueces OTESUR, todavía está recibiendo firmas de interesados en participar de esta denuncia, y ahora en este preciso momento ya superan las 52.000 firmas, ya son 10.000 más. Bueno, la idea ¿cuál fue? Es solicitarle al Consejo de la Magistratura que adopte decisiones, porque consideramos que estos dos jueces, al dictar su pronunciamiento, su sentencia en la causa Los Sauces y OTESUR, han infringido una cantidad de normas, como por ejemplo aquellas que establecen que debe efectuarse el juicio oral y público para analizar las pruebas existentes y resolver en función a esas pruebas. Y ellos optaron por tomar una decisión, encima una decisión forzada, incorrecta, inadecuada, sin haber llevado a cabo el juicio oral. Y nos parece que ejemplos como estos no deben repetir. Con la magistratura analice el comportamiento de esos jueces y tome las medidas disciplinarias correspondientes. ¿Qué trámite conlleva esta presentación, Alfredo, ante el Consejo de la Magistratura? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Los pasos siguientes sería que intervenga la comisión de acusación del Consejo, que analice la presentación que hemos hecho, que creo que te la hice llegar. Sí, la tengo aquí. Y en base a esa presentación, y en este caso en particular, seguramente se tendrá en cuenta que no es un interesado, digamos, sin ningún antecedente el que formula la denuncia, sino que son nada más ni nada más de 40.000 ciudadanos preocupados por la misma situación. Es el primer caso de tanta cantidad de denunciantes respecto de un juez que ha obrado mal, en forma incorrecta. El siguiente paso, se decidirá si es que esto prospera, que no tengo tampoco grandes expectativas, porque sabemos que el Consejo de la Magistratura es un organismo ciertamente, por decirlo de una manera amable, contaminado por la clase política. Es decir, la mayoría de las cosas que allí se resuelven son con una tesitura, un sesgo político muy fuerte, sí. Y claro,
hasta ahora, por el momento, todavía dominado por el kirchnerismo. O sea que estamos planteando una cuestión en un consejo con mayoría kirchnerista y cuestionando nosotros una decisión que sería en principio a favor de Cristina Fernández, sus hijos y una serie de funcionarios y de empresarios. Entonces, que la expectativa es relativa. Aquí lo que creemos que puede llegar a surtir algún efecto es el hecho que han sido más de 40.000 ciudadanos los que nos presentamos firmando la denuncia, que es un caso inédito, ¿no? Eso es muy bueno porque implica el compromiso de mucha gente que entiende que hay al menos alguna situación incorrecta en el accionar de Grumberg y de Obligado. Y en ese sentido, te hago de abogado del diablo en este punto. Para quienes dicen que se aplicó, en este caso por supuesto yo estoy en desacuerdo con esa idea, que se aplicó la ley más benigna porque en los momentos en los que se cometen los delitos no existía la ley de lavado, que pena el lavado de dinero como delito autónomo, que los antecedentes que obran en obra pública, que sería el delito precedente, está en pleno proceso y que hay una causa que también le invalida porque ya fueron juzgados en Santa Cruz. ¿Qué le decís a los defensores de la decisión de Grumberg y de Obligado? Mira, la mayoría de esos argumentos, o todos esos argumentos, son argumentos forzados, no responden a la realidad, no son argumentos, veraces. De cualquier forma, si lo fueran, eso no justifica que los jueces, por mayoría, en este caso 2 jueces contra 1, hayan resuelto, olvidarse de lo que dice el Código de Procedimientos, que es que el juicio se debió haber llevado a cabo. Si decían todo eso, Macanudo, aprobarlo durante el trámite del juicio oral. Para eso deberían llevarse a cabo las audiencias desde el comienzo, con el aporte de pruebas, con los testimonios que habían sido solicitados, y aporte principalmente de pruebas como los peritajes contables, que los peritajes aparte han dejado bastante comprometida a la defensa, y que los peritos no tuvieron ni siquiera oportunidad de aclarar muchas cuestiones que contienen los peritajes para reforzar las conclusiones que contienen los mismos. Es decir, esto no se resuelve con dimes y diretes y con argumentaciones jurídicas interesadas por una u otra parte. Se resuelve escuchando todo el desarrollo del proceso judicial, del juicio oral, y luego resolver en consecuencia con todos los elementos de juicio. Vos fijate que ahora el tema fue apelado por el fiscal de esa causa. Diego Velasco, sí. Exacto, y va a llegar a la Cámara de Casación esa apelación sin ninguna constancia del trámite del juicio oral. O sea, va a llegar un poco desnuda esta causa, y le van a faltar elementos de juicio para decidir. Es probable, y así esperamos, que la sala interviniente de la Cámara de Casación mande al Tribunal Oral a llevar a cabo el juicio como debió haber sido desde un comienzo. Tal vez disponga, dada la decisión ya tomada por ese tribunal, muy prematura, seguramente va a disponer que intervenga otro tribunal oral para que lleve adelante el proceso de juicio oral. Alfredo, hablamos con Alfredo Popritkin, quien es perito contador forense de la Corte Suprema de la Nación, investigador de delitos económicos, especialista justamente en fraudes corporativos y lavado de dinero, y quien intervino en distintas causas emblemáticas de este tipo de hechos. Y te quería preguntar 2 cosas para ir cerrando. Por un lado, el jueves se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el tema del Consejo de la Magistratura, sobre
los 13 miembros actuales, que fue una decisión de Cristina Fernández en el 2006. Para muchos la Corte va a decir que es inconstitucional y pudiera volver ese organismo a 20 miembros, o que pida una nueva ley para justamente para que el nuevo Congreso pueda determinar cuáles son los integrantes, para que no sea un organismo viciado por la política, que haya más académicos, más abogados, en fin, más gente independiente y menos tal vez diputados, y otros que pudieran tener, digamos, ser susceptibles de cierta influencia desde el poder de turno. En eso, ¿vos pensás que un nuevo consejo puede tener en cuenta esta denuncia o esto tiene un tiempo de caducidad? Y la pregunta siguiente, ¿qué pensás en general de la causa Otesur y los sauces? ¿Será una causa que quede en la nada o finalmente, como en otras, habrá una justicia más independiente capaz de llevar los pantalones largos? Bueno, buenas preguntas. Con respecto al Consejo de la Magistratura, lo que la sociedad está reclamando, las organizaciones de la sociedad civil también, es que la proporción de injerencia de los políticos dentro de ese Consejo de la Magistratura, por lo menos mediante este recurso que va a resolver la Corte en estos días, tal vez como vos decís el día jueves, por lo menos disminuye, o sea, vuelva a la situación anterior al año 2006, en donde la participación de políticos en el Consejo de la Magistratura ya era muy alta, era del 47%, y después de la reforma de ese año pasó a ser del 51% de políticos, y distribuidos en las distintas comisiones clave del Consejo. ¿Esto qué significa? Que si la política, y en especial la política oficialista de cada momento, no da a través de sus miembros el ok, ningún juez que obre en forma indebida va a ser penalizado, va a ser castigado, porque el Consejo tiene, entre varias, esa una de las tareas principales. Y por el otro lado, cuando tiene que nombrar el Consejo de la Magistratura nuevas ternas de magistrados, pasa exactamente lo mismo. No se toma en cuenta la idoneidad de los postulantes, se arman ternas de alguna forma manipuladas o de alguna manera, digamos, derivadas de una forma, digamos, que lleva a nombrar principalmente a jueces amigos del poder, en este caso será del gobierno, y por eso tenemos una justicia tan contaminada, con tantos problemas. Es decir, acá lo que estamos esperando es que con esta reforma no vamos a solucionar todos los problemas. En casi todos los países del mundo, los consejos de la magistratura de cada país tienen cero participación de la política. Esto es casi unánime. La Argentina es una excepción y cada vez fue creciendo la cantidad de políticos que participan, que van a decidir siempre, lógicamente, con una mirada desde el punto de vista político. Y la otra pregunta que vos me hacías respecto de Otesur y los sauces, de las causas Otesur y los sauces, bueno, como vos sabés muy bien, son dos causas nutridas y plagadas de infinidad de pruebas sumamente contundentes sobre la problemática del lavado de dinero llevado a cabo por la familia Kirchner. Esto se hacía, recordemos, por algunas vías, digamos, clásicas. Los fondos se obtenían y provenían de los delitos tales como adjudicación de obra pública del Estado en favor de Austral Construcciones y de otras empresas del mismo grupo, con sobreprecios, con valores extremadamente mayores a los de mercado, incluso obras en que además de entregarse un porcentaje elevadísimo de anticipo, en muchos casos estas obras nunca se realizaban o en otros casos se realizaban a medias, y a pesar de eso
Austral Construcciones y las otras empresas cobraban la totalidad de la obra. Esto por un lado. Después está el caso de los hoteles a través de los cuales se facturaba por pasajeros que nunca formaban parte de los hoteles. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era lavar dinero, y ese dinero terminaba en el bolsillo de la familia Kirchner. Lo mismo que el caso de Austral Construcciones. Austral transfería parte de esos ingresos, incrementados, se los transfería a la familia Kirchner, y todas esas pruebas están en la causa. Lo mismo pasa con los departamentos que alquilaba Cristóbal López, justamente a Cristina, a Néstor en su momento, departamentos que poseen todavía en Puerto Madero, también con sobreprecios. Incluso esos departamentos nunca eran ocupados. ¿Cuál era la finalidad? Y devolver los favores, devolver las sumas que le permitían los Kirchner ganar a las empresas de Cristóbal López a través de este mecanismo de fondos pagados en concepto de alquileres mentirosos, que no eran ciertos. Es decir, toda esta suma de dinero que retornaba al bolsillo de los Kirchner era simplemente para justificar ingresos blancos que incluían en sus declaraciones juradas patrimoniales, y que de esa forma intentaban capitalizarse en parte de esa fortuna que poseían en negro, por supuesto muchas veces mayor a la que estaba siendo blanqueada, pero una parte ellos intentaron durante muchos años blanquearla a través de todos estos mecanismos, y toda la prueba está incorporada en esta causa. Por esa razón se trató de evitar que se lleve a cabo el juicio oral, porque todo esto iba a quedar absolutamente probado a través del cúmulo de pruebas que es impresionante, ¿no? La última, porque no me respondiste y te englobo las otras causas. En obra pública en proceso con una sentencia prevista para fin del año próximo aproximadamente. Los sauces y Otesur probablemente, si la Sala 1 de la Cámara Federal actúa de acuerdo a fuentes que uno maneja, puede ser que vaya a juicio oral. Mega causa Cuadernos con una etapa en plena instrucción que puede sumarse. Pensando en esas tres, por mencionar algunas, ¿suponés que habrá condena o pasará como en los 90, que hay que esperar 15, 20 o 25 años, y aún así la Corte, en el caso de venta ilegal de armas, tuvo dudas para decidir a favor de Menem cuando estaba casi agonizando? Bueno, aquí caben dos posibles respuestas. Una es una respuesta que tiene que ver con la situación de la política en los próximos tiempos. Es decir, en la medida en que el resultado de las urnas recientes se repita en el futuro y se mantenga en esta línea, es probable que en alguna medida la justicia empiece a ser saneada y se encuentre respaldada de forma tal de dictar resoluciones independientes. O sea, todo esto dependerá de la fuerza de la política. No arriesgás por olfato, por la experiencia, no arriesgás desde el punto de vista técnico y con mi conocimiento de lo que son todos estos procesos, no me cabe ninguna duda que tendría que haber condenas por muchos años, hacia todos los involucrados, o por lo menos una gran parte de los involucrados. Por supuesto que hay que esperar los juicios, hay que esperar la forma en que se ventilen esas pruebas. Yo, desde el punto de vista técnico, sí arriesgo, por supuesto que arriesgo, no me cabe ninguna duda que tendría que haber condena. Ahora, cuando la política se entremezcla en estas cuestiones, ya el resultado no depende del ni del derecho, ni de la técnica, ni de los procesos. Es otra historia. Alfredo, te agradezco mucho el contacto. Muy interesante conversar con vos y esperemos que prospere el pedido que acaban de hacer el Consejo de la Magistratura. Un abrazo. Ojalá. ¿Te puedo repetir antes de despedirnos? Claro. ¿Cómo se página? Sí. La página es change.org. Denunciamos jueces Otesur, con una barra
después de change.org/denunciamos jueces OTESUR. De esa manera, quien esté interesado entra, ingresa y coloca su firma. Gracias, Alfredo, gracias, y por tu laburo especialmente. Un momento. Un abrazo, Por hasta favor, luego. Hugo. Chao, chao. Siga bien. Bueno, pasaron 57 minutos de las 20. Interesante hablar con Poplitkin, es un experto en estos temas. Y es interesante porque creo que no es solamente la causa OTESUR y los sauces, ni la causa Cuadernos, ni Obra Pública, ni la causa de los molinos eólicos contra Macri, ni cualquier otra de las causas, como pudiera ser el espionaje ilegal también, en el que Macri está procesado en este momento. Es la cultura de la Argentina que se debate entre una justicia considerable, honesta, y que trabaja denodadamente por el bien general, y eso permea en la cultura, en el imaginario público y social, o un país de la impunidad en donde ni la Embajada de Israel, ni la AMIA, ni la muerte de Nisman todavía tienen un resultado cierto.